Saludamos a todos los que están conectados en este día, escuchando también el servicio. Y yo estoy hablando sobre la vida de Dios, como empezamos el domingo pasado, sobre la vida de Dios. Y algo hablamos al final del sermón, ¿no? Del sermón pasado, sobre la regeneración, que es una parte de la obra del Señor en nosotros. Hoy quiero hablar un poco más sobre eso, y ustedes saben que tiene mucho que ver con el episodio que sucedió allí con Nicodemo, en Juan capítulo 3. Jesús le dijo a Nicodemo, como vimos el domingo pasado, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Entonces, Nicodemo, ¿qué dijo? Un hombre sabio, miren qué sabio que era, un hombre preparado. Dijo, ¿cómo hago para volver al vientre de mi madre? Miren qué sabio que era. Bueno, por ahí nosotros podíamos haber respondido igual, ¿no? Porque a veces tanta inteligencia nos lleva a responder eso, ¿no? Y Jesús se habrá reído, hermanos. Pero no mal, se habrá reído bien. Dice, ¿cómo? No estoy hablando de que vuelvas al vientre. Estoy diciendo que tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. O sea, nacer de nuevo espiritualmente, porque como veo, Nicodemo, no estás nacido. Entonces, quiero empezar con ese versículo hoy de Juan 3:7 que dice, os es necesario nacer de nuevo. Y regeneración es el acto de nacer de nuevo, hermanos. Es ese, yo diría, ese milagro. Es un milagro nacer de nuevo. No es algo que uno pueda hacer fuerza o que uno pueda hacer, a ver qué hay que hacer humanamente para nacer de nuevo. No se puede hacer nada humanamente porque no es por obra del hombre, es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ofrece el nuevo nacimiento. Es un milagro que se da en la vida de aquel que, por supuesto, tiene que aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador. Hay mucha gente que tiene esa lucha por aceptar a Cristo porque tiene a otro Señor en sus vidas, que no es Jesús. Entonces les cuesta aceptar y les cuesta morir y aceptar al Señor como Salvador. Me acuerdo que en los primeros comienzos que estábamos empezando en la iglesia, le predicamos a un vecino nuestro, Alejandro se llamaba, también como yo. Y andaba ahí, su familia andaba con cosas así de brujería, sin embargo él no importa, él necesitaba a Cristo, como yo, lo necesitamos todos, ¿no? Entonces con un amigo mío le predicamos y estaba atento a lo que le estábamos diciendo y le dijimos, tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Y él dijo, sí, pero no puedo ni siquiera nombrar esa palabra. ¿Cuál? Le digo. Así, y no le salía. Le digo, ¿cuál? La palabra Cristo. Sí, esa palabra. No me sale. Lo metimos con mi amigo adentro de un negocio que tenía mi amigo y lo metimos así de cabeza porque nos dimos cuenta que no podía decir el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. Había algo espiritual ahí fuerte que estaba pasando. Entonces oramos por él y amén, oramos y le dijimos, ¿y ahora puedes? Así. No le salía. De nuevo, cierra los ojos, le dijimos. Oramos y reprendimos y oramos hasta que el Señor nos dijo, no ores más, ya está. Cuando abrió los ojos, él dijo, Cristo es mi Salvador. Wow, eso fue para nosotros. Yo tenía 1 o 2 meses de convertido. Era poquito tiempo. Pudo decir Cristo. Dice, había algo que me ataba la lengua. Era el enemigo, le dije yo. Que te ató la lengua, no podías pronunciar el nombre del Salvador. Podías pronunciar cualquier palabra menos ese nombre. Y al nombrar a Cristo pudo aceptar a Jesús ahí en su corazón. Tremendo. Impresionante. Para mí, yo era recién nacidito en el Señor, empezar a ver esas cosas. Pero es importante porque ese milagro viene cuando puedes aceptar a Cristo. Es como quitar del trono a otro Dios, entre comillas, en minúscula, y poner a Cristo en el trono de tu corazón, como Señor y Salvador. Ahí viene ese milagro de la nueva vida, del nacer de nuevo. Por eso Jesús dijo, el que me ama a mí, el que ama mi palabra, mi Padre le amará. Y vendremos y moraremos en él, dice, ¿no? La palabra del Señor. O sea, ¿qué significa? Que hay un milagro que es que Dios puede habitar en nosotros, hermanos. Que nuestro Señor pueda habitar en nuestro corazón. Ese es un milagro, ¿no? Pero ¿qué dice allí Juan 14? Que hay que amarlo a Él, ¿no? O sea, Dios pide que le amemos, que guardemos su palabra. Dice, el que me ama y guarda mi palabra, yo iré y moraré ahí con Él. Mi Padre y yo
moraremos. O sea, está hablando de un milagro que está pasando. Y eso es la regeneración. Es un acto que lleva al hombre a nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Por eso es importante el bautismo, hermanos. Claro, al yo ser un hijo de Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cumplir los mandamientos de Dios. Así que voy a ir al agua, porque quiero cumplir los mandamientos. Pero el agua en realidad no tiene poder para salvarme, hermanos, porque el agua es agua. Me limpia por fuera, pero el Espíritu Santo nos limpia por dentro. Hace la obra de regeneración. Así que es una obra completa, por fuera y por dentro. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos ser regenerados? Simplemente porque nuestra vida fue, por así decirlo, corrompida, ¿no? por el pecado, dice la palabra del Señor, por el pecado que mora en nosotros. La Biblia habla de la concupiscencia, no quiero que se asusten, pero porque son palabras quizás difíciles para algunos, para otros que hace más tiempo lo han estudiado, pero eso significa que el hombre nace con esa tendencia al pecado, ¿no? Porque nace con el pecado original, ¿no? Todos nacemos de un padre y de una madre. Por eso nacemos con nosotros con el pecado original. Bueno, Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, así que no nació con el pecado original. Corrió una leve ventaja, pero era necesario porque no tenía tendencia a pecar. Por eso fue el Cordero de Dios, sin pecado, hermanos, que nos pudo redimir. Si no, podía haber muerto uno de nosotros, pero no podía. Tenía que ser alguien sin mancha, sin ese pecado original que nos pueda redimir. Ahora, nosotros nacemos con el pecado original de Adán que pecó. De ahí van naciendo todos los que nacieron. Nadie podía salvarse. Por eso vino nuestro Salvador. Porque no hay ni uno que podía. Entonces, ¿por qué necesitamos ser regenerados? Porque nacemos con ese pecado que mora en nosotros. Y ahí Jeremías lo explica muy bien. Jeremías 17, 9. Miren, tengo muchos versículos. Voy a tener que ir un poquito rápido, tengo muchos hoy. Me van a disculpar. Pero dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque está con el pecado original, el corazón del hombre. No el órgano, ¿eh? El corazón es el centro del ser humano. Ahí donde aunque sí es afectado el corazón, por supuesto, el órgano, el corazón que es el que bombea la sangre, estamos hablando del corazón como el centro de nuestra vida. Dice que ahí es donde el corazón es engañoso, ni a veces nosotros sabemos lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué es así el corazón? Fue corrompido por el pecado que entró en el hombre. Y nosotros no tenemos la facultad de cambiarlo, por así decirlo, como nacemos con el pecado original, no tenemos ese poder, esa facultad para cambiarlo. Dios lo puede hacer. Dios lo puede cambiar. Por eso miren lo que dice ahí mismo en Jeremías 13, 23. Si lo tienes ahí cerca, Jeremías. El profeta Jeremías ahí da una aclaración importante, porque miren lo que dice. ¿Mudará el etíope su piel? O sea, ¿podrá cambiar su piel? Dice, ¿y el leopardo podrá cambiar sus manchas? No. Así también, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Dice Jeremías. Si alguien practica el mal todo el tiempo, ¿cómo hace para hacer el bien? Por eso el que está fuera de Cristo vive en pecado, hermanos. El que está fuera de Cristo practica el pecado deliberadamente y de hecho no le interesa si está bien o mal. A veces la conciencia lo puede llegar a hacerlo sentir mal, pero sin embargo es de continuo el mal. Ahora, cuando uno viene a Cristo, ¿qué sucede? Empieza una obra del Señor de transformación. ¿Uno deja de ser pecador? No, sigue siendo pecador. Sin embargo, al cristiano, ¿qué le pasa? Le duele cuando le falla a Dios. No lo practica deliberadamente como antes. Ahora sabe que hay un Dios, que hay un Señor, que aún uno tiene temor de hacerlo. Tiene temor de practicarlo porque sabe que eso es malo para la persona. Entonces, ¿qué sucede? Debemos ser regenerados por el Señor, de ser engendrados por Dios. Por eso Juan 1.13 dice que los cuales no son engendrados de sangre, o sea, los hijos de Dios, los cristianos, no somos engendrados solamente de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino, dice, de Dios. O sea, ya fuimos engendrados en carne. Ahora caminamos, tenemos un cuerpo. O sea que no necesitamos nacer de nuevo en el cuerpo, como decía Nicodemo. Ahora necesitamos ser engendrados ¿en qué? En Dios, en la vida de Dios, que es lo que estamos predicando en estos domingos.
Zoe, la vida de Dios. Debemos ser engendrados en esta vida de Dios que puede transformar nuestro cuerpo, nuestras decisiones. ¿Y cómo lo hace el Señor? Bueno, lo hace por medio del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Jesús se fue, pero dijo, yo les prometo que voy a enviar a otro consolador, Paracletos, es en griego ahí, para que esté con ustedes. Entonces, claro, no lo querían dejar ir a Jesús. Y no, imagínate si tú lo tienes aquí, a nuestro Señor Jesucristo, ¿lo dejarías irte? Que se vaya. Lo retendrías, ¿no? A donde se pueda. Entonces Él dijo, yo me tengo que ir, pero les prometo que le voy a enviar al Espíritu Santo, que va a estar con ustedes todo el tiempo. Y esa es la obra que va a hacer el Espíritu Santo en cada uno, en la iglesia. Es el que trae la convicción de pecado en esta tierra. Si alguien puede aceptar a Cristo en su corazón, es porque el Espíritu Santo trae convicción, hermanos. Porque mucha gente dice, bueno, el cristianismo no es para mí, yo no tengo nada, yo no mato, dice, yo no me drogo. Mucha gente dice eso, ¿no? No tengo nada malo. Nunca fumé, dice la gente. Yo fui una buena persona. No maté a nadie. Entonces imagínate, si es por eso, pero no es así. Tú sabes que el Espíritu Santo viene y trae convicción. Puede llenar ese vacío que hay en el hombre. Y el vacío es del tamaño de Dios, ¿no? El vacío sin Dios. Entonces, por más que te creas una buena persona, necesitas a Dios. Porque tu vida espiritual está muerta. Sin Dios estamos muertos. Si tuviéramos una visión espiritual, veríamos, ¿sabe tanta gente muerta? Caminando. Pero veríamos de repente una luz, hay algo que se prende, se enciende, que son los cristianos que andan predicando, los cristianos que viven una vida espiritual. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ser regenerados? El Espíritu Santo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el Espíritu Santo vino y Pedro predicó. ¿Qué pasó en esos primeros sermones de Pedro? Dice que se convirtieron un montón. ¿Por qué? ¿Porque Pedro era un buen predicador? No, Pedro era pescador, hermano. Y de hecho se había alejado ahí, había negado al Señor 3 veces, se había apartado. Pero ahora vemos un Pedro predicando la palabra. Es que estaba el Espíritu Santo que había descendido ahí en Hechos capítulo 2. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Trajo convicción a la gente que estaba ahí. Y ahí fueron corriendo y le dijeron, ¿cómo podemos hacer, Pedro, para ser salvos? Y él les dijo, arrepiéntanse y conviértanse al Señor y bautícense. Y dice que fue un bautismo, que hubo un mega bautismo, hermanos. Pero hubo convicción del Espíritu Santo. Por eso tú y yo estamos aquí, porque un día el Espíritu Santo trajo convicción de que algo estaba mal y Él te estaba llamando. Amén. Por medio de oír la palabra de Dios podemos recibir este cambio, porque la palabra de Dios es la que limpia, la que transforma, y lo hacemos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estos resultados, hermanos, de la regeneración? ¿Qué es lo que la regeneración produce? Como dijimos, nacemos de nuevo, ¿no? Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está diciendo? Nacemos, sí, nacemos en la carne, estamos caminando en la carne. Sin embargo, a los que creen en el nombre de Jesús, se les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Miren, hay una diferencia entre ser hijo y entre ser creación de Dios. Creación de Dios somos todos los que nacemos. Pero de ahí a ser hijo de Dios hay una gran diferencia. Mucha gente que conocemos son personas creadas por Dios, pero mucha gente no sigue a Dios, mucha gente no son ateos, otros son personas que no creen en Dios. Ellos son creación de Dios. Dios los ama como a nosotros, porque de tal manera nos amó el Señor, ¿no? A todos. Sin embargo, tienen que pasar de ser creación a ser hijos de Dios. Y dice que a los que creen en el nombre de Jesús, se les dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no solamente son engendrados de carne ni de sangre, sino que son engendrados por el Espíritu Santo. Ahí está la regeneración, hermanos, actuando. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué está predicando esto Juan? Bueno, tiene varios mensajes aquí Juan en este versículo.
Dice que no son engendrados de sangre. Fíjense que en esos tiempos, y los judíos en el Antiguo Testamento, tenían ese orgullo, por así decirlo, porque por sus antepasados, por su linaje, por su línea de sangre, en el Antiguo Testamento eran salvos porque Dios eligió el pueblo de Israel. Entonces el que nacía en ese pueblo era el pueblo escogido de Dios. Entonces Juan está diciendo, no es solamente el que tenga antepasados judíos, ni un linaje, ni una línea de sangre, porque los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? En muchos versículos leemos esto, o sea, nuestro padre es Abraham. ¿Qué significa? ¿Qué están diciendo ahí? Ahí están las promesas de Abraham sobre nosotros. Hay un linaje, somos hijos de Abraham. Bueno, ¿sabes qué? Ahora en Cristo, la Biblia dice que no hay ningún privilegio, por así decirlo, especial. No hay ningún linaje, no hay ninguna posición social. Tienes que nacer de nuevo. Llámese judío, griego, esclavo o libre. En Cristo hay que nacer de nuevo. No hay ya, dice, ni judío, ni griego, o sea, todos en Cristo tenemos que nacer de nuevo, hermano. No hay otra para ser salvos. Muchos dicen, es que yo, pastor, nací en una cuna cristiana. Miren, mis padres eran cristianos. Gloria a Dios, qué bueno que sus padres eran cristianos. Entonces yo soy cristiano también, soy salvo, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque nací de padres cristianos, ahora yo soy cristiano también. No es por linaje. No es porque tus padres, tus abuelos, tus tatas. Es que yo soy quinta generación de pastores. No importa, tiene que nacer de nuevo. No es por eso. Todos somos iguales delante del Señor. Y luego dicen, no es tampoco ni de voluntad de carne. ¿Qué significa eso? Bueno, claro, la palabra carne aquí se refiere a todo lo que el hombre es, todo lo que el hombre hace, bueno, aparte de Cristo, ¿no? Que no está mal, está bien tener estudios y tener logros, está muy bien eso, pero hay muchas personas que se sostienen en ese éxito que tienen en la carne, ¿no? Dice la palabra del Señor. Por ejemplo, puede ser un autor famoso, un atleta famoso, un artista, un músico, un hombre de negocios. Y está bien que sea famoso, pero tú famoso también tienes que nacer de nuevo. Aunque sea famoso, aunque no sea famoso, tienes que nacer de nuevo. O sea que no importa si es de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de varón. O sea, en otras palabras, el nacimiento nuevo no proviene del hombre, sino de Dios. O sea, tampoco ningún sacerdote o ningún pastor puede salvar a alguien, ponerle la mano y decirle, ahora estás salvo. Podemos orar por ustedes, podemos interceder, podemos presentarlos delante del Señor, pero tú tienes la decisión en tu boca de ser salvo o no. La salvación está en tu boca, en tu fe, en tu proclamación de Dios. Dice que el que creyere, el que proclamare a Cristo será salvo, ¿no? El que declarare, el proclamare al Señor. Entonces, la regeneración hace que seamos una nueva creación, nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra del Señor? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, yo hago cosas nuevas. O sea, somos nuevas criaturas en el Señor. No significa que vamos a ser perfectos ahora, que vamos a caminar en perfección. No, pero vamos a tener autoridad, dominio propio. Vamos a tener intercesión y oración. Vamos a someter las cosas en la oración. Y hay victoria en la oración. Por eso, esta vieja creación no contiene la vida de Dios, porque se apartó de Dios. El hombre se alejó de Dios. Perdió a Dios, perdió la vida de Dios en el Edén. Y esta regeneración produce que seamos uno con el Señor. Por eso no estamos solos, hermanos. Dice que Él iba a venir y iba a venir sobre nosotros, iba a vivir en nosotros. Por eso el que se une con el Señor, ¿qué es? A ver si se acuerdan de ese versículo que está en 1 Corintios 6, 17. Porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Dios. No estamos solos. Y estamos unidos al Señor. Somos un espíritu con Él. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo morando en nosotros. Y nosotros teniendo comunión con Él. ¿Y qué nos da el Señor a través de esto? Nos da su vida, hermanos. Porque vida ya tenemos, vida natural. Necesitamos la vida de Dios. Amén. Nos da la vida de Dios, que es Dios mismo y todo lo que Dios posee. Es un Dios de vivos y no de muertos.
Por eso cuando el Señor le habla ahí en el Antiguo Testamento, ¿qué les dice allí? En Éxodo 3:6 le dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo soy un Dios de vivos y no de muertos. O sea que ellos están vivos, hermanos. El hombre piensa que vive cuántos años aquí y después no hay nada después de la muerte, muchos dicen, ¿no? Se muere y ya se terminó todo. Pero en la Biblia encontramos que hay vida eterna. Y esta vida viene a través de el conocer al Señor aquí en la tierra, el aceptarlo aquí en la tierra. Amén. Entonces Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Y Él nos quiere dar esa vida eterna. Así que no estamos hablando solamente de vida aquí en la tierra, estamos hablando de vida eterna. Dios es un Dios que en Él podemos experimentar la plenitud de Dios. Miren, en Colosenses capítulo 2, ahora sí les voy a dar un minuto para que lo busquen. Colosenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Porque en Él, o sea en el Señor, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¡Wow! O sea, en Cristo, ahí cuando caminaba sobre Jerusalén y las calles, ahí estaba caminando la plenitud de Dios en Él, porque Dios se hizo hombre. ¿Y qué dice allí la palabra del Señor? ¿Y nosotros cómo estamos? Completos en el Señor. O sea que si nos sentimos incompletos, tenemos que buscar a Dios, hermanos. Tenemos que entregarnos, tenemos que nacer de nuevo, porque el que se siente incompleto es porque no nació de nuevo. El que nace de nuevo tiene un cambio en su vida. Amén. No es el mismo de antes. Tiene un cambio. Ya ahora se llena de las cosas del Señor. Empieza el Señor a regenerar su vida. Empieza a experimentar la plenitud. Empieza a experimentar la naturaleza divina. Porque dice Pedro que el Señor nos dio grandísimas promesas para que por ellas promesas nosotros llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, hermanos. Miren, el que es regenerado, el que nace de nuevo, puede participar de la naturaleza de Dios. Miren qué tremendo. Experimentar ese poder, experimentar esa gracia, ese perdón de Dios y cuántas cosas más. La naturaleza divina en tu corazón, habiendo huido de ¿qué dice Pedro? De la corrupción que hay en el mundo, o sea, del seguir la corriente de este mundo. Huimos de eso. ¿Para qué? Para ahora ser llenados de la naturaleza divina. Por eso, una vez que uno experimenta la plenitud de Dios, hermanos, una vez que uno experimenta la naturaleza divina, ¿sabe qué tiene que hacer uno? Servir a Dios. Esa es una de las cosas más hermosas que hay, ¿no? Miren ahí en Hebreos capítulo 13, yo se los voy a leer. Hebreos 13, versículos 20 al 21. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del nuevo pacto eterno, ¿qué dice ahí? Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo. Os haga aceptos. Wow. Los prepare para toda buena obra, para que hagamos ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces el Señor empieza a transformar allí el carácter, empieza a transformar nuestra vida, empieza a sanar nuestro corazón. ¿Y qué hace el Señor? Nos da un corazón nuevo, porque el corazón que veníamos trayendo a veces está medio duro, ¿no? Parece como una piedra, un corazón a veces que no, como no tiene la vida de Dios, un corazón que se empieza a lastimar, se empieza a endurecer. ¿Y qué hace Dios? Nos da un corazón nuevo. Eso se lo mostró el Señor a Ezequiel en el Antiguo Testamento, de lo que iba a hacer en el futuro Dios. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne del corazón de piedra. O sea, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, dice ahí, ¿no? Un corazón nuevo. Miren qué tremendo. Esa es la obra del Señor. Quitará ese corazón seco porque no tiene a Dios. Y ahora le va a poner al Señor un corazón nuevo. Por lo cual, dice Hebreos 8:10, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Wow! Tremendo. Esa es la obra que el Señor va a cambiar el corazón. Acá en el Antiguo Testamento, cuando leemos en la palabra corazón, en el Nuevo Testamento, perdón, la palabra es cardia. Y claro que
De ahí viene lo cardíaco y todo eso, ¿no? Las palabras que tienen que ver con el órgano, con el corazón. Pero no solamente habla del órgano, habla de donde se alojan los afectos, las decisiones del hombre, las inclinaciones también, dice la Biblia. Tiene eso, el corazón lo que hace ahí es, toma decisiones, ¿no? Y es donde siente la persona. Es en base a lo que es en el corazón, es la persona. Entonces, por eso, ¿qué dice la Biblia? Cuando leemos mucho sobre el corazón en la Biblia, encontramos que dice que Dios ve el corazón, ¿no dice así? Más que lo externo, más que las intenciones, ve las intenciones del corazón el Señor, porque mira por dentro. Por eso cuando va a elegir a David, Isaí, el padre de David, Isaí, dice que el profeta Samuel se acercó y le dijo, acércame a tus hijos. Y Isaí les presentó a los hijos, primogénitos y a todos, pero no a David. Y David andaba por ahí con las ovejas. Entonces, Isaí quería que unja a uno de estos, pero aquel que andaba por ahí no quería que lo unja. Entonces Samuel le dice, menos mal que Samuel andaba bien con Dios, ¿no? Samuel le dice, ¿no tienes otro hijo? Porque ninguno de estos que me presentaste aquí va a ser el rey. Isaí dice, sí, tengo uno, pero ese anda por ahí con las ovejas, ese no, ese es pastor de ovejas. Y Samuel dice, tráigalo a él, porque él es. ¡Wow! Imagínate el cachetazo que le pegó sin querer el profeta Samuel. Y le dice el profeta Samuel, Dios ve el corazón, no las apariencias externas. Entonces, cuando el hombre mira por fuera, Dios mira por dentro. Eso le está diciendo Samuel. Entonces, Dios es el que escudriña, dice la Biblia, ¿no? El corazón. Dios quiere lo genuino, hermanos. Aunque sea que encuentre un poquito de algo, pero Dios busca lo genuino, no busca lo externo. Por eso al Señor no podemos engañarlo, hermanos, aunque algunos creen que puede ser engañado. Fíjense que en una parte en el Antiguo Testamento dice el Señor, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea que el Señor veía, pero ahí había grandes adoradores, grandes que adoraban con una voz tremenda. Me acuerdo que en los 90 un gran cantante mexicano viajó a Argentina. Y ya todos los líderes de alabanza hasta cantaban como él. Yo ahí descubrí el tono mexicano, hermanos, en los 90. Porque escuchaba a los líderes de alabanza cantar en las canciones mexicanas. Y dije, wow, es que todos querían cantar como él. Porque él era famoso. Le copiaban hasta el corito, hasta la voz. Entonces, hermanos, Dios mira el corazón, ¿no? No importa cómo sea externo. Claro que es lindo tener linda voz, ¿no? Es mejor lo que hay en el corazón, porque es lo que Dios está buscando. Dios no mira lo que hay por fuera, no es tan importante. Es importante, pero no es tan importante, porque dice este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos. Mejor es que no tengas tanta voz y el corazón esté cerca del Señor. Amén. Por eso el Señor quiere un corazón nuevo, porque ya en todo el Antiguo Testamento vemos cómo se comportó el pueblo de Israel. Y Dios estaba cansado. En una parte dice, estoy cansado de los holocaustos y de las ofrendas. Entonces ellos le decían, Señor, pero tú nos mandaste a hacer holocausto y ofrenda y ahora estás cansado. Es que no entendían ellos, que no está diciendo Dios que no ofrezcan holocausto, porque Dios los mandó a ofrecer, pero que lo hagan de corazón, no que lo hagan como una religión. Rasgaban sus vestidos, pero Dios le dice, rasguen su corazón más que su vestido, porque lo hacen por fuera, pero por dentro no lo hacen. Entonces Dios desea un corazón nuevo para cada ser humano, un corazón de carne que sienta, no de piedra, un corazón que se incline a las cosas espirituales. Pero si no hay regeneración, no hay un corazón que se incline a las cosas espirituales. Si no naces de nuevo, no se va a inclinar tu corazón a las cosas espirituales. Vas a estar batallando todo el tiempo con congregarte, con buscar a Dios, con orar,
va a ser una lucha, una batalla. Y esa lucha y esa batalla no bendice a la iglesia, hermanos. Porque uno como pastor se da cuenta cuando hay una lucha, una batalla tremenda por hacer algo, cuando uno pide una ofrenda, que nunca pedimos, ¿no? Pero cuando uno pide algo es una lucha, es una batalla. Son pocos los que dan. Vamos a enviar a este misionero y, ay, cuesta. El que no es nacido nuevo no lo puede hacer. Entonces, nacer de nuevo es importantísimo para que tu corazón esté inclinado a las cosas espirituales. Por eso tú invitas a gente a venir a la iglesia y no vienen porque su corazón no está inclinado a las cosas espirituales. No han nacido de nuevo. Es una batalla para ellos. Tú dices, no entiendes. Bueno, no se frustre. Es así. Hasta que esa persona se convierte a Dios. Entonces, Dios también se había cansado, no se crean, ¿eh? Cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos que Dios se había cansado porque veía cómo el hombre vivía una religión externa cuando no era ese el principio, ¿no? Por eso el Señor ahí en Deuteronomio 4:29, por ejemplo, dice que el Señor lo estaba llamando a buscarlo con todo el corazón, ¿no? Al pueblo de Israel. O sea, Dios estaba demandando eso, ¿no? En Jeremías 5:23 dice que el corazón del hombre era un corazón rebelde y contumaz. Oseas habla de un corazón doble, como un doblez. Miren. O sea, cuando tú lees sobre el corazón, yo no puedo enumerarlo ahora, hay muchos versículos en el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios está siempre ahí hablándole al hombre, al corazón del hombre, que no sea un corazón con doblez, que no sea un corazón rebelde, porque debían seguir la fe en el Señor. En otra parte dice, pero han seguido la inclinación de su mal corazón. Wow. Porque Dios mira más un corazón contrito y humillado, ¿no? Ahí David escribe. ¿Qué dice David? Señor, dame un corazón nuevo. Ese corazón está pidiendo David. El corazón regenerado. Porque decía David, con este corazón no puedo hacer nada, Señor. Pero dame un corazón nuevo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Se está pidiendo ser regenerado por Dios. Entonces, a ese corazón contrito y humillado, jamás despreciará a Dios, dice el Salmo 51. Por eso la regeneración nos da un espíritu nuevo, hermanos. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice que Él nos dio vida, ¿no? Juntamente con Él, dice Colosenses 2:13. Perdonándonos de todos los pecados. Dice, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida con Él. O sea, la resurrección de Jesús, en algún sentido, es la resurrección que nosotros tenemos cuando nos acercamos al Señor. Por eso, cuando tu corazón está regenerado, cambiado por el Señor, tiene esa inclinación hacia Dios, ¿y saben lo que uno hace? Empieza a querer tener comunión con Dios, empieza a desear a Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma, dice, ¿no? Clama a Dios. Es un alma que está entregada a Dios, es un alma que está inclinada a las cosas de Dios y empieza a desear a Dios. ¿Cuántos desean a Dios? Tener comunión, acercarte a los atrios del Señor. Por eso cuando tú a veces predicas y dice David que él prefería estar un día en la casa de Dios, ¿no? Que 1000 fuera de ella. La mayoría prefiere estar fuera de la casa de Dios. Yo no sé por qué. Es como que buscar a Dios es como que es una carga, es como un peso, es como una penitencia para mucha gente. Entonces, si uno nace de nuevo no es una penitencia, es un honor, hermanos, no puedes estar sin conectarte con Dios, sin tener comunión con Dios. Y esta regeneración nos la da el Espíritu Santo que antes no teníamos. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Brevemente. Comienza a morar en nosotros, ¿no? Empieza a consolarnos, a acompañarnos en cada momento. Nos da vida, nos da, yo diría, fortaleza. Nos da esa fortaleza, ¿no? Y por eso la Biblia dice que no hay que contristar al Espíritu Santo, que no, hay que cuidarlo, ¿no? Porque dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? El sello es como algo, cuando se sella algo, en ese tiempo se marcaba, era como algo, como una posesión. Simboliza posesión, valor. Entonces muchas cosas nos da el Espíritu Santo.
Entonces la regeneración, hermanos, para terminar en este día, para concluir, es una obra de Dios, un acto creativo interno que hace que podamos participar de la naturaleza divina. Por eso el apóstol Pablo decía, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero es necesario nacer de nuevo. Yo estaba pensando en esto y empecé con Nicodemo y voy a terminar con Nicodemo, ¿no? Pero estaba pensando en Nicodemo y no es casualidad, por supuesto, que se haya encontrado con Nicodemo, el Señor. Nicodemo era una persona, por lo que vemos en Juan capítulo 3, era una persona culta, podemos decir, un hombre educado, un hombre profundamente religioso y también sincero, porque habló y dijo, ¿cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿Puedo volver al vientre de mi madre? O sea, un hombre sincero, ¿no? Pero profundamente también religioso, principal entre los judíos, hombre de la sinagoga y de gran influencia. Era el hombre ideal para que Jesús hable esto. ¿Por qué digo esto? Porque poseía todo lo que un hombre natural podía poseer. ¿Sí? Sin embargo, Cristo le dijo, tenés que renacer, o sea, tenés que nacer de nuevo. Y fíjate que Jesús escogió a Nicodemo para hablar de esto. Y esto implica que si un hombre como Nicodemo tenía que nacer de nuevo, toda persona en el mundo entero tiene que nacer de nuevo, ¿no? Porque sin un nuevo nacimiento hay religión. Yo pensaba en eso, por eso escribía esto para el final. El hombre lo que hace es sustituye el nuevo nacimiento por una vida religiosa. Como no nace, vive una vida religiosa, paralela a la vida de Dios. Y eso no es suficiente, o sea, no hay seguridad de salvación en esto. Cuando uno vive una vida religiosa, no hay descanso en el Señor, no hay seguridad duradera, no hay paz perfecta, porque la religión se basa en el esfuerzo del hombre, en el rito, ¿no? Pero la regeneración, el nuevo nacimiento se basa en la obediencia a Dios. Obedeces a Dios, porque lo amas. Pero la religión se basa solamente en cumplir, en un rito humano. Por eso nada puede sustituir el nuevo nacimiento. Por eso la regeneración asegura una vida mejor que la religiosa. Por eso la gracia es mejor que la ley, hermanos. Asegura un corazón nuevo, vivificado por Dios. Una mente transformada por el Espíritu Santo. Una vida de obediencia y de amor verdadero a Dios. Separa las cosas carnales de las cosas espirituales y nos afirma en la fe para poder perseverar en las cosas de Dios. Amén. Por eso, si no has vivido esto, tienes que empezar a orar, porque es un milagro que Dios haga esto en tu corazón. Tienes que buscarlo, tienes que buscar al Señor, tienes que pedirle al Señor el poder tener esa experiencia del nuevo nacimiento. Amén. Por ahí muchos de nosotros nos relacionamos con Nicodemo. Cuando nacimos de nuevo nos acercamos al Señor, pero otros por ahí dicen, yo me parezco a Nicodemo, es como que no entiendo las cosas de Dios, no entiendo la palabra, no entiendo, pastor, para mí todo es como un libro de historia. Bueno, es que no has nacido de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y tienes que buscarlo, ahora que sabes, tienes que buscarlo, tienes que orar, tienes que buscar al Señor para que ese milagro suceda y puedas nacer de nuevo. Amén. Un nuevo mover de Dios ha comenzado en Alabama. Aviva Church, Iglesia Latina. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubens te esperan para bendecir tu vida. Los domingos a las 10:30 am y los miércoles a las 6 p.m. Contamos con cuidado de niños, enseñanzas bíblicas para niños, preadolescentes y jóvenes. Experimenta un servicio diferente con una palabra renovadora de Dios que cambiará tu vida. Los domingos a las 10:30 am y los miércoles a las 6 p.m. Estamos ubicados en el 600 Governors Drive, en la ciudad de Huntsville, Alabama. Zona postal 35801, puerta 5. Para más información, márquenos al 256-652-8497 o visítenos en nuestro sitio web www.avivachurch.org.